necrosis. De este modo, la sangre de la presión elevada, o sea, de 100 o más del ventrículo izquierdo, pasa al ventrículo derecho, produciendo este soplo sistólico que verán después con detalle en comunicación interventricular. Bueno, entonces el diagnóstico rápidamente, ya vimos que para nosotros lo importante es la anamnesis, la exploración física y el electrocardiograma. Después vamos a ver con detalle, hay procedimientos que pueden ser invasivos o no invasivos que nos llevan a confirmar nuestro diagnóstico. Bueno, vamos a empezar por el inicio. Dijimos anamnesis, exploración física e inmediatamente electrocardiograma. Con estas tres herramientas nosotros tenemos el diagnóstico ya de qué es lo que está sucediendo. Entonces, podemos encontrar no solamente, ya vamos a detallar los datos de isquemia, de lesión, de necrosis, etcétera, pero no solamente podemos encontrar esto, sino con una patología isquémica aguda, como es el infarto de miocárdico, podemos encontrar defectos de la conducción ventricular, ¿no? Aurículo-ventricular. Puede haber un bloqueo de rama izquierda que antes no había. Ya habíamos hecho electrocardiogramas previos, el paciente era su conducción normal y de repente encontramos un bloqueo rama izquierda. Ya nos hace pensar más la sintomatología y los hallazgos de la exploración física de inspección nos hace pensar en un infarto miocardio, aun cuando no hay el otro. Podemos encontrar arritmias. Dijimos que inicialmente podría haber trastornos de conducción del aurículo al ventrículo. Si hay compromiso del predominante de la arteria coronaria derecha, de donde sale una rama que irriga el nodo sinusal, entonces podemos encontrar bloqueos aurículo-ventriculares. Podemos encontrar después arritmias, extrasístoles ventriculares, taquicardias ventriculares, etc. Pero no solamente esto, sí, en la isquemia, pero también el electro nos sirve para encontrar hallazgos electrolíticos, que vamos a ver después. Bueno, entonces el electro inicialmente pues se toma un electrocardiograma y vamos a ver rápidamente con detalle. Entonces podemos nosotros los hallazgos, vamos a describir en forma rápida, y los hallazgos de isquemia inicialmente. La isquemia puede manifestarse con alteraciones morfológicas de la onda T. Normalmente la onda T o de repolarización tiene una asa ascendente que va elevándose progresivamente, ¿no? Y luego desciende más abruptamente. Pero cuando hay isquemia, esta aumenta en su tamaño de la onda T y aparte las dos ramas son simétricas, ascienden rápidamente y descienden rápidamente. Esto nos está hablando de una T que manifiesta isquemia subendocárdica, ¿no? De acuerdo a la localización de las derivaciones que toma estos cambios, nosotros podemos hablar de isquemia a nivel de la cara inferior, anterior, apical, etcétera, etcétera. Pero esta onda T, en vez de tener esta morfología, puede tornarse aplanada o invertirse, ¿no? Se invierte y se hace una negativa, básicamente, y nos habla de una isquemia subepicárdica, que es manifestación de una lesión transmural. O sea, la onda T positiva, isquemia subendocárdica, plana o negativa de una isquemia subepicárdica, ¿no? Fíjense cómo ya estamos avanzando en esto. Y ahora, no solo la onda T, nosotros tenemos el QRST, sino el segmento ST, y hablamos inicialmente para clasificar las lesiones agudas del infarto miocárdico, hablamos del supradesnivel del segmento ST, ¿no? Que nos habla de lesión transmural, o el infradesnivel, ¿no? El infradesnivel de lesión subendocárdica,
La otra es subepicárdica, que habla de lesión transmural, y la otra es de lesión subendocárdica. También depende a la localización del infarto. Entonces veremos en derivaciones precordiales si es la cara en B1 a B6, si es la cara anterior, anteroseptal, etcétera, ¿no? Y en la cara inferior veremos las derivaciones D1, D2, D3. Eso verá en detalle en el tema de cardiología, me imagino. Aquí es, bueno, entonces nosotros la lesión de esta, el supradesnivel o el infradesnivel del ST ya nos hace pensar que no solamente hay isquemia, sino que hay lesión, que es el proceso inicial que puede después llevar a la necrosis, ¿no? Entonces, la necrosis está dada después, vamos a ver, por la presencia de onda Q. Entonces, la utilidad del electrocardiograma en síndrome coronario agudo, la elevación del segmento ST más la elevación de marcadores cardíacos que vamos a ver posteriormente, nos habla de un infarto de miocardio, ¿no? Puede ser que no haya elevación del segmento ST, que en la T se haga negativa, hablamos en el ángulo inestable, pero en este caso sí nosotros tenemos que hacer determinación de los marcadores séricos, y si estas están elevadas, la troponina, como vamos a ver, la creatina fosfoquinasa fracción MB, están elevados, ya no hablamos de un ángulo inestable, sino hablamos de un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST y sin onda Q. Así es, el electrocardiograma entonces es después de una rápida anamnesis, exploración física, inmediatamente la realización de esto, observamos ya el ritmo sinusal, QRS, la depresión, el supradesnivel o infradesnivel del segmento ST, la presencia de onda Q, ¿no? Ahorita vamos a ver el próximo. Hablamos acá, otro es para volver a mencionar el ascenso de las derivaciones ST, lesión subepicárdica, lesión subendocárdica, ¿no? La onda T, si esta es negativa, no nos habla de una insuficiencia coronaria, que está hablando de una isquemia inicialmente. Subendocárdica cuando es picuda, subepicárdica cuando es negativa. Ya, las alteraciones en el segmento ST, si esta se va para arriba, supradesnivel, lesión subepicárdica, ¿no? Y cuando esta va para abajo, lesión subendocárdica. Pero aquí sí aparece cuando ya esta isquemia progresa a la lesión y lleva a la necrosis del miocardio, la aparición de una onda Q profunda, que apenas es manifiesta en el electrocardiograma normal. Aquí se hace profunda y ancha, entonces hablamos ya de una necrosis. Son la evolución del electrocardiograma en las distintas fases del infarto agudo de miocardio, ¿no? Esta es inicialmente la onda T. Puede haber cambios de isquemia, que si se hace picuda, vuelvo a repetir, ahí hay isquemia subendocárdica, si esta se hace negativa, subepicárdica, etcétera, ¿no? Pero los segmentos, la alteración del segmento ST en el infarto agudo aparece inicialmente a los pocos minutos. Se observa en derivaciones que compromete el daño miocárdico, ¿no? Entonces a las horas y empieza la elevación de la onda T, y aparte ya hay disminución del tamaño de la onda R, y aquí ya inicialmente aparece la onda Q, que posteriormente ya evaluando en días, al siguiente día, esta onda Q, perdón, se hace profunda y ancha. Entonces ya hay necrosis muy evidente, indiscutible. Bueno, posteriormente esta puede llevar a la normalización del ST en un transcurso de días. El ST se vuelve al mismo nivel y la onda T permanece negativa, que en semanas después puede tornarse positiva la onda T, pero lo que no se borra, lo que no desaparece es esto, la persistencia de la onda Q, así pasa el tiempo que pasa. Es un dato de necrosis. Ven cómo entonces el electrocardiograma nos lleva a evaluar incluso la evolución del proceso isquémico agudo
¿no? En la evolución desde la isquemia a la lesión hasta la necrosis. Bueno, después de hacer el diagnóstico, vamos a ir a los exámenes previos para cuando hay sospecha de un proceso isquémico coronario, ¿no? Cuando ya nosotros por anamnesis, una correcta anamnesis, un dolor opresivo muy sugestivo de angor pectoris o angina de pecho, ¿no? Entonces, con las características que ya los mencionamos, nosotros ya tenemos que estar pensando en esto. La primera herramienta que tomamos es el electrocardiograma, pero cuando el paciente acude ya con el angor pectoris o con la angina ya pasada, o sea, ya refiriendo que tuvo este dolor hace una hora y llegó al consultorio o al servicio de unidad coronaria, podemos tomar el electrocardiograma y esta puede ser normal. Puede que tenga no hay alteración del ST, no hay alteración de la onda T, entonces, pero las características que nosotros hallamos al interrogatorio nos sugieren seriamente que es una angina de pecho, pero encontramos un electro normal. Acá sí hacemos uso de otras herramientas para evaluar este problema. Aquí está la prueba de esfuerzo. Entonces, la prueba de esfuerzo, este paciente que tiene el electrocardiograma normal con datos sugestivos de isquemia por el dolor anginoso que tuvo, le hacemos la prueba de esfuerzo y lo sometemos a un esfuerzo progresivo, que no vamos a ver en detalle ahora. Aumentamos la velocidad y la inclinación de la banda sin fin y observamos los cambios en el electrocardiograma que se pueden presentar. No de ser normal, inicialmente las primeras manifestaciones a veces son cambios en la onda T, se hace plana, se hace negativa, pero ya cuando hay positividad a veces hay descensos del segmento ST en las derivaciones comprometidas. ¿Qué quiere decir esto? Si el compromiso en la cara anterior, vamos a ver que las derivaciones de B1 a B6 ya van a estar con alteraciones y cambios, etcétera. Y en la cara inferior vamos a ver que la derivación D2, D1, de ABF también puede tener cambios. Ya nos está hablando de una localización de una falla irrigatoria a nivel de cara inferior, cara anterior, etcétera, de acuerdo a los compromisos. Bien, entonces esta prueba de esfuerzo la hacemos para evaluar e iniciar el estudio de un paciente con sospecha de patología coronaria. Bueno, antes de eso, deberías mencionar esto. Hacemos después, inmediatamente de hacer un electrocardiograma también, antes incluso de hacer la prueba de esfuerzo de rutina, nosotros tomamos una radiografía de tórax. La radiografía de tórax en el infarto de miocardio es de poca utilidad a no ser que haya un compromiso severo en el hemodinámico. Ahorita les explico. Entonces, generalmente pues no vamos a ver grandes cambios a no ser que haya algún compromiso serio. Una radiografía de tórax normal nos muestra el campo pulmonar derecho, izquierdo, la silueta cardíaca con las distintas porciones, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, etcétera, que en radiología vean con detalle, y las características principalmente el diámetro cardíaco, y hacemos una evaluación del índice cardiotorácico con la relación de este diámetro con la relación de la base del tórax. Y bueno, entonces cuando hay un infarto miocárdico, un compromiso importante, severo de la circulación, podemos encontrar, ¿no?, estos cambios. Ya no encontramos aquí una silueta cardíaca tamaño normal, el índice cardiotorácico es de esta magnitud, hay dilatación importante de la área de la silueta cardíaca, pero no solo eso, la redistribución del flujo, que no es nuestro tema, por ejemplo, el flujo predominantemente se observa en las rayos X, en la radiografía de tórax póstero anterior o en la tele de tórax, que se observa hacia abajo, ¿no? Estas manifestaciones de circulación vascular. En cambio, cuando hay falla ventricular, falla contráctil, insuficiencia cardíaca, hay redistribución del flujo, ¿no? El flujo se ve desde el ápice hasta la base. Bueno,
Entonces ya nos está informando de que hay un compromiso hemodinámico importante. También hay algunos procedimientos que hacemos que son la determinación de técnicas radioisotópicas, ¿no? Utilizamos el tecnesio 99 para evaluar la función cardíaca y evaluar si hay alguna zona de hipocontractilidad, que ya estamos hablando, es en prueba de esfuerzo, isótopos radioactivos, el gamagrama cardíaco, etcétera. No, procedimientos diagnósticos para observar, para ver si hay áreas incluso que tienen hipoperfusión. Entonces ya podemos decir y evaluar de esta forma la isquemia. Bueno, un estudio no invasivo importante es la ecocardiografía. En la ecocardiografía, vamos a hablar más rápidamente de los hallazgos de la ecocardiografía bidimensional, en la cual podemos observar in vivo la función cardíaca. Aquí evaluamos el espesor de las paredes, ¿no? La forma de las cavidades, el tamaño de las cavidades, el volumen de las cavidades, en este caso nos interesa del ventrículo izquierdo, si hay dilatación o está dentro de lo normal. Pero principalmente esta ecografía, nosotros evaluamos la motilidad, el movimiento de las paredes. Cuando hay sístole, esta motilidad, esta contracción de las paredes es uniforme, tanto del septum interventricular, el ápex o la cara anterolateral del ventrículo se contraen en forma uniforme. Pero si hay una disminución de la circulación o una isquemia o lesión, o más si ha habido un infarto, la zona comprometida, por ejemplo aquí el ápex, la punta del corazón, ya se mueve menos o no se mueve. Llamamos entonces zona hipocinética o asinética si no se mueve. Ya nos está hablando de un compromiso severo que pudo haber habido, puede deberse a un infarto de miocardio, ¿no? Fíjense, entonces, esta es una evaluación dinámica de la función cardíaca que nos está hablando del territorio comprometido. Ahora es más complejo, incluso ya hay, es la ecografía de Monroe inicialmente que se hacía, el ecocardio Doppler, el Doppler que evaluamos la velocidad del flujo de las arterias. Vamos a ver insuficiencia cardíaca, cómo evaluamos si esta nos informa de los procesos estenóticos o insuficientes valvulares. Te puede hacer también Doppler, ¿no? A nivel de las coronarias, que es un poco más complejo, había que hacer cateterismo, y se ve si hay procesos obstructivos, ¿no? Detectar cortocircuitos, insuficiencias, etc. Dijimos que esta puede ser el Doppler. El Doppler puede ser pulsado, continuo, color, ¿no? Vamos a entender, en color incluso podemos observar los flujos anterógrados que van de la aurícula a los ventrículos, o los retrógrados si es que hay insuficiencias valvulares. Si el ventrículo, la mitral está insuficiente, en la sístole el flujo retrocede hacia las aurículas. Si es mitral, la aurícula izquierda; si es triglicéridos, aurícula derecha, que veremos también en la próxima sesión. Y esta incluso la podemos evaluar con estas manifestaciones. Es una detección del flujo del Doppler pulsado o Doppler continuo. Aquí evaluamos la velocidad, etc. ¿No? Bueno, aparte de esto, nosotros no solamente hay una ecotranspercutánea y hay una ecotransesofágica, en la cual podemos observar con mayor detalle el compromiso de las valvas, del espesor de las paredes, los movimientos, la alteración de los movimientos de las paredes en nuestro tema, que es isquemia miocardio, ¿no? Fuera de eso, vamos a ver. También hay otras cosas que vamos a utilizar la tomografía axial computada. La tomografía axial computada hoy en día ya incluso podemos hacer con opacificación de las coronarias y tratar de visual sin ser todavía un compromiso invasivo, porque aquí la inyección del contraste es periférica, no tenemos que entrar hasta adentro como es en la coronariografía. Entonces aquí podemos observar las alteraciones, si hay lesiones en las coronarias, etcétera, ¿no? Entonces se intenta un medio de contraste. El medio de contraste podemos ver
lesiones obstructivas, y cuando no hay contraste incluso podemos ver calcificación de las arterias coronarias. La hacemos inicialmente en pacientes con dolor torácico atípico, ¿no? Pero con riesgo vascular puede ser intermedio o bajo, en los cuales queremos determinar. Bueno, la tomografía computada, entonces, como mencioné, nos pinta las coronarias, evaluamos si hay lesiones endoluminales para hacer ya tomar decisiones de terapéuticas, ¿no? Y vamos a ver con detalle de eso en cardiología. Por último está la resonancia magnética, que esta nos sirve para evaluar con mucho mayor detalle alguna alteración que puede haber a nivel de las paredes del ventrículo izquierdo. Aquí necrosis pasadas, necrosis antiguas, podemos observar cambios morfológicos que en la tomografía no se puede observar, pero acá sí con ese detalle. Bueno, por último, cuando ya hay una duda, cuando hay un paciente con una angina de pecho o típica o atípica, pero con factores de riesgo presentes como la edad, factores de riesgo, que hipercolesterolemia, etcétera, antecedentes de tabaquismo, dolor sugestivo, ¿no? Nosotros debemos llevar a la opacificación de las coronarias. Rápidamente vimos la otra de la distribución de las coronarias. Entonces aquí pintamos las coronarias y vemos si hay alguna alteración obstructiva, como en este caso. En la coronaria aquí hay una obstrucción que dificulta e impide el llenado del contraste en la arteria coronaria, ¿no? De acuerdo a cuál es el compromiso, nosotros vamos a evaluar si el compromiso de la arteria de la descendente anterior de la coronaria izquierda, etcétera, y a qué nivel está, para que se realice procedimientos. Ahora sí, por medio de cateterismo, se puede hacer implante de unos dilatadores que llamamos stent, ¿no? Para mantener dilatada permanentemente el área de obstrucción, si es que esto es posible. Entonces, esta coronariografía, la angiografía coronaria, podemos evaluar la severidad, las estenosis, las calcificaciones, si hay trombos intracoronarios, porque en eso nos llevaría a hacer terapéutica de anticoagulación, ¿no? Y aquí tomar decisiones. Esta angiografía, entonces, una vez visualizando las lesiones, se toman los procedimientos terapéuticos que pueden significar la vida del paciente. Por último, cuando dijimos que hay paciente con un dolor no típico o con dolor típico, de cualquiera de los dos, nosotros finalmente, después del electrocardiograma, antes incluso de hacer todos los procedimientos que referimos, tomografía, coronariografía, hacemos el uso de los marcadores biológicos. La determinación de la creatina fosfoquinasa, hay una fracción MB, la elevación de esta a las 3 o 4 horas ya nos hace pensar en un infarto de miocardio. Pero antes hay una elevación de la troponina, ¿no? De la troponina, esta se eleva tempranamente a las 2 horas, ya podemos encontrar alteración en esta. Ya no es la troponina T, y la troponina I, ya nos hace pensar en que ya hay un infarto, ya hay necrosis. Posteriormente podemos evaluar la TGO, la fosfatasa alcalina, pero los más importantes para el diagnóstico temprano de necrosis miocárdica, para tomar las precauciones y la terapéutica debida, son las enzimas CPK, fosfoquinasa, la troponina T, la troponina T. Bueno, una vez diagnosticado, entonces una vez diagnosticada la necrosis o la isquemia, hacemos los tratamientos correspondientes, que no viene al caso. Podemos hacer tratamientos inicialmente antiisquémicos, antitrombóticos, la revascularización, que hoy en día es el primer procedimiento que se hace, coronariografía, y si es factible, se procede a la revascularización, al implante de un balón y poner un dispositivo para dilatar esta zona de estenosis e incluso tal vez destruir la placa. Bueno, entonces ya posteriormente el tratamiento médico que hacemos, reposo, nitratos, antagonistas, beta-adrenérgicos, etcétera, etcétera. Bien, muchachos, yo creo que hasta aquí
Lo importante en la terapéutica dijimos que si hay trombos detectables, el uso de antiagregantes plaquetarios en forma crónica es importante. Los anticoagulantes, en este caso, incluso la administración directamente en las coronarias para tratar de disolver el trombo. Bien, muchachos, yo creo que rápidamente es una visión panorámica de esta patología tan importante hoy por hoy, que día a día se incrementa en la cantidad de casos que se presentan y ahora ya incluso iniciándose o presentándose a edad temprana, ya no a la edad que decíamos de 45, 50, 60 años, ¿no? Ya he visto personas con de 35, 30 años ya con procesos de isquemia miocárdica. Bien, yo que tengan muy buenos días, agradezco su atención, entonces ya estaremos reuniéndonos el próximo viernes en presencia, todos. Gracias, muchachos. Gracias, doctor. Gracias, entonces, Gracias, doctor. gracias, hasta luego, pues.